¿cierto? Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro en vivo de la comunidad Mi Presupuesto. Yo soy Paula Martínez de Mi Presupuesto Familiar y hoy tenemos el gusto de contar con Matías Daguero, que es asesor financiero, productor bursátil, quien nos va a comentar cómo dar los primeros pasos para empezar a convertirnos en inversores, o sea, pasar a ganar dinero con nuestros ahorros. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, como bienvenido, Matías. Con Matías hace muchos años que nos conocemos y es asesor del sitio también, hay veces que ha colaborado. Es un gusto que estés, ya te doy la palabra y vamos a comentar brevemente la forma de trabajo de hoy, que es, Matías va a hacer la presentación de unos 20 minutos, media hora, y una vez que él termine vamos a comentar algunas preguntas que ya nos hicieron llegar por mail y por el WhatsApp, pero igual ustedes tienen, acá ven a la derecha, el chat para hacer consultas en vivo y para poner todos los comentarios que deseen. También los invitamos, al final vamos a estar con todos los datos de Matías, los invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, en su sitio web y en su canal de YouTube. Vamos a ir directamente entonces con la presentación. Matías, te dejo la palabra. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar hablando de cómo pasar de ser ahorrista a ser inversor. Muchos me preguntan qué diferencia hay entre ser ahorrista y ser inversor. En Argentina mucha gente trata de ahorrar y de juntar unos pesitos, muchas veces juntar unos dólares, para un ahorro de corto plazo. Pero invertir es conseguir que el dinero trabaje para nosotros, es hacer inversiones por un plazo más largo. Entonces, un poco el objetivo de este video es alentarlos a que puedan pasar de ser ahorristas a ser inversores. Una gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿en qué invertir los ahorros? Hacemos nuestro presupuesto familiar y determinamos una parte que vamos a poder ahorrar todos los meses y queremos saber qué destino darle a esos ahorros. Entonces, los invito por un segundo a que piensen que son un ahorrista estadounidense. Un ahorrista estadounidense, a la hora de invertir, lo que una persona siempre busca, o sea, el concepto madre de inversión es resignar un consumo hoy para tener un mayor consumo en el futuro. Esto sería, por ejemplo, si yo hoy me puedo comprar 1 kilo de pan, que de acá a un año me pueda comprar 2 kilos o 1,5 kilos. Es decir, que pueda consumir más de lo que consumiría hoy. En el caso de un inversor estadounidense, por ejemplo, ellos deberían buscar un instrumento que les dé una TIR nominal del 3%, la inflación es del 2%, por lo cual ganarían en términos reales, es decir, después de la inflación, un 1%. Esto, cuando uno lo mira y lo compara con la situación que tenemos en Argentina en cuanto a la inflación, es como que se presenta como algo mucho más simple, decir, bueno, al no ser tan elevada la inflación, incluso si no invirtiera, si simplemente ahorrara, es decir, si solamente tuviera liquidez, en este caso sería tener dólares, la pérdida de poder adquisitivo que voy a tener no es tan grande. Y si voy a hacer el esfuerzo de invertir con una inversión que me dé un 3% anual, ya estoy obteniendo una renta. Entonces, es una situación mucho más simple a la hora de invertir. Pero en Argentina tenemos una situación totalmente diferente. O sea, para el ahorrista argentino, a la hora de pensar cómo es esta tarea de invertir, es algo mucho más parecido a esto. Fuiste, jugaste de visitante, perdiste 4-0, es decir,
arrancás con una inflación, por ejemplo, el año pasado fue del 54%, es decir, si no hacías nada, perdías eso en poder adquisitivo, que es una pérdida muy grande, o sea, la mitad de lo que podías comprar hubieras perdido simplemente con guardar pesos en un cajón. Entonces, vos arrancás perdiendo 4-0 y tenés que salir a ganar después de local 6-1. Entonces, para el ahorrista es un desafío muy grande conseguir esto en nuestro país. Entonces, uno se pregunta si hay razones para invertir en la bolsa. Esto que la gente quizás lo ve como algo muy lejano, que hace muchos años probablemente era algo difícil, algo lejano invertir en bolsa, pero gracias a los avances de la tecnología y a lo que ha ido evolucionando el sector financiero, hoy desde pequeños capitales, o sea, una persona con 1.000 pesos ya puede invertir en la bolsa, con distintas herramientas, algunas de ellas que vamos a estar comentando, pero saber que no hace falta tener un gran capital para empezar a invertir en bolsa. Vemos un poco cómo le fue a las inversiones tradicionales que la gran cantidad de ahorristas suelen hacer en la Argentina. Me estoy refiriendo a plazo fijo, dólar e inmuebles. En el caso del plazo fijo, cuando miramos la evolución que ha tenido, en este gráfico lo podemos ver desde enero del 2002 hasta enero de 2019, y podemos ver que aquella persona que invirtió en plazo fijo terminó perdiendo frente a la inflación, y en gran medida. El plazo fijo tiene un inconveniente que hace que mucha gente invierte y no se dé cuenta que pierde dinero. ¿Cuál es ese inconveniente? Que uno, si pone 1.000 pesos, siempre va a sacar más que esos 1.000 pesos. Ahora, el rendimiento, como vimos recién en el caso de cuando pensábamos que éramos un inversor estadounidense, nosotros lo que tenemos que ver es el rendimiento real, es decir, cuánto nos da después de la inflación. Supongamos un plazo fijo que el año pasado me pagara 50% de interés, si la inflación fue 54%, en realidad terminé perdiendo dinero. Entonces, esto hace que mucha gente quizás no se dé cuenta que está perdiendo poder adquisitivo y continúa invirtiendo en el plazo fijo. ¿Qué ventajas tiene el plazo fijo? ¿Qué es lo que deja tranquilo a tanta gente? Uno sabe cuánto pone, cuánto va a retirar y en qué plazo de tiempo. Y eso es algo que no te dan otro tipo de inversiones. Entonces, esa seguridad de saber cuánto puse, cuánto voy a recibir y en qué momento, por ahí termina saliéndonos muy caro porque lo que terminamos haciendo es perdiendo poder adquisitivo. Una segunda inversión muy utilizada por los argentinos es el caso del dólar. Que el dólar en plazos cortos de tiempo puede ganarle circunstancialmente a la inflación. De hecho, ya lo vamos a ver en un gráfico más detallado más adelante. En los últimos 3 años el dólar le ha venido ganando a la inflación. Pero cuando uno mira horizontes de tiempo más largos, el dólar también pierde contra la inflación. Pensemos que Estados Unidos tiene inflación en dólares, no lo va a tener Argentina. Los invito a aquellos que por ahí tengan un poco más de años a tratar de recordar cuánto costaba un auto en la década de los 90. Por aquella época un auto salía en torno a $6.500. Un auto base sencillo. Uno trata de comprar con ese mismo valor, medido hoy a dólar oficial, y no te podés comprar el mismo auto. Uno ve cuánto salía un inmueble en ese momento en dólares y cuánto cuesta hoy, a pesar de la baja que han tenido en el último tiempo. Tampoco te podrías comprar la misma cantidad de metros cuadrados. Entonces, el dólar es una herramienta que sirve para momentos de crisis, como lo que hemos estado viviendo en los últimos 3 años. En momentos de crisis, el dólar es el refugio en el que van los argentinos. Pero por plazos largos de tiempo, el dólar no es algo que sirva para protegerse de la inflación. Por último, acá tenemos para ver lo que es el Merval, que el Merval es el índice accionario de las acciones argentinas.
Y podemos observar cómo en este periodo de tiempo, desde enero del 2002, desde la salida de la convertibilidad, hasta enero del 2019, tuvo una suba muchísimo más alta que la inflación. Entonces, el Merval ha servido para protegerte de la inflación en un plazo más largo de tiempo. En esta tabla, este es un cuadro que tengo armado, en el que comparo desde la salida de la convertibilidad año por año, porque por ahí los gráficos que veíamos antes eran de plazos de tiempo muy largos, y uno dice, mira, Matías, yo no voy a estar invirtiendo por 15, 16, 20 años. Entonces, me gustaría saber cómo fue año a año. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Básicamente, en cada año hago como un semáforo. En rojo, el número más bajo, en verde, el número más alto, bueno, y en amarillo y naranja, los números del medio. Si veamos en todo caso, empecemos por el dólar. Vemos que el dólar en verde está en el año 2002, 2011, 2012, 2018, 2019 y 2020. Como les había dicho y anticipado, los últimos 3 años el dólar le ha venido ganando a la inflación. Ahora, si uno mira sobre el total de esos años, en la gran mayoría está en rojo, por lo cual en esos años uno perdió poder adquisitivo. Si hubiera comprado dólares y los hubiera conservado, al final del año hubiera podido comprar menos bienes y servicios que los que hubiera comprado al principio del año. Veamos ahora el caso del plazo fijo. El plazo fijo yo lo llamo deportivo perder siempre. Veamos que en ningún año tuvo un buen desempeño. Todos los años, o sea, por empezar, ningún año fue en verde, o sea, ningún año fue el de mejor rendimiento. Pero después en muchos de ellos estuvo también por debajo de la inflación. Una política histórica en la Argentina en materia de política monetaria ha sido la tasa de interés real negativa. Es una forma de licuar. Entonces es algo que se ha utilizado mucho, por lo cual no resulta aconsejable hacer un plazo fijo. Son muy pocos los momentos históricos en los que conviene hacer una inversión del tipo del plazo fijo. La última columna que tenemos es el Merval, en donde podemos ver que es el que más años en verde ha tenido, o sea, que durante más cantidad de años fue el que más subió, y que venimos de 3 años en los que está en rojo. Hemos tenido desde el año 2018 fuertes caídas en el mercado argentino, y hoy en día hay acciones que están en pisos históricos. Por citar una de ellas, YPF hoy vale menos que lo que valía en el momento que salió a cotizar en bolsa en los años 90. Entonces, las acciones argentinas hoy están en precios muy bajos. ¿Significa esto que tengo que salir corriendo a comprar acciones argentinas? Claramente no. Aparte, las acciones argentinas son inversiones que conllevan un alto grado de riesgo, y es muy importante tener un conocimiento acerca de ellas, hacerse asesorar, pero es una herramienta que ha dado muy buenos resultados cuando uno compró en pisos históricos. Argentina es un mercado cíclico, ya vamos a ver un poco más de eso, y las acciones son quienes capturan esos movimientos del ciclo. Entonces, como conclusión de esta primera parte, en cuanto al dólar, ¿cuándo me sirve invertir en dólares? Cuando estamos en una crisis. Si yo veo que la economía va a caer, que el PBI va a caer, es algo que uno ve en la economía del día a día, ese es el momento para tener dólares. Si yo veo que la economía se está reactivando, que la economía va a crecer, ese es un momento para dejar de comprar los dólares. Plazo fijo, prácticamente en ningún momento es una buena herramienta de inversión. Quizás sí para ahorro, tengo unos pesos que me sobran por 2 meses, pero en 2 meses tengo que pagar determinado compromiso o algo con lo que tenía que cumplir. Bueno, para ese caso me puede servir el plazo fijo, pero para una inversión, algo que sea más de un año,
solo en aquellos momentos en que la tasa de interés sea real positiva, y como verán en la tabla, muy pocos años ha pasado eso. En cuanto al Merval, es importante también, en cierto modo, cómo se complementan con el dólar. Cuando la economía crece, el Merval va a crecer. Cuando la economía cae, en ese momento quizás vendo las acciones que tengo del Merval y me paso más al dólar. Y los inmuebles, que por ahí me pueden estar también preguntando, otra herramienta que usan mucho los inversores argentinos. Bueno, los inmuebles tienen en el largo plazo, al igual que las acciones, una tendencia al alza. En estos gráficos que arma la consultora Reporte Inmobiliario, podemos ver cómo ha ido evolucionando el valor del metro cuadrado promedio. Esto está calculado para la ciudad de Buenos Aires. Y aquí podemos notar cómo el dólar, o sea, el precio en dólares del metro cuadrado ha tenido sus fluctuaciones. En el último tiempo ha tenido una baja, pero a largo plazo, como les repetía, la tendencia es al alza. Como inversor es importante saber esto. La inversión en inmuebles, su precio sube y baja. Entonces también hay que estar atento a los ciclos de mercado. En este momento, a la hora de uno medir si los inmuebles están caros o están baratos, una herramienta que se suele usar es la renta. Es decir, tengo tal departamento, lo alquilo, cuánto consigo, cuánto representa ese alquiler sobre el valor del inmueble. Y en este momento estamos en un piso histórico. Como podrán observar, en este gráfico de abajo tenemos, por un lado, la renta bruta y después de deducir los gastos, la renta neta. Estamos en 1,78. Es uno de los valores más bajos de este periodo histórico. Incluso si este gráfico lo prolongáramos a 2020, estamos en el piso histórico en materia de rendimiento. Entonces, ¿qué tendría que pasar con los inmuebles? Esto es simplemente numerador y denominador. O sube el alquiler de precio, algo que es difícil en el contexto que estamos, que los alquileres suban medidos en dólares, mucho en su precio, o tiene que bajar de precio el valor del metro cuadrado. Entonces, desde el punto de vista de los inmuebles, hoy vemos que están en un piso histórico en cuanto a su rendimiento, por lo cual es de esperar que baje su precio en cuanto a este sinceramiento en el rendimiento que deberían otorgar. Otra alternativa de inversión, que por ahí la gente no lo ve tanto, lo siente como algo lejano, es invertir en el mercado de Estados Unidos. Hoy tenemos herramientas en Argentina que nos permiten invertir en pesos en el mercado estadounidense. Si bien hasta hace un par de días tenían un nivel de liquidez mucho más alto, fruto de una nueva normativa de la Comisión Nacional de Valores, se redujo un poco la liquidez que tiene esta herramienta, pero sigue siendo una herramienta que un ahorrista puede acceder. Hoy una persona puede comprar pensando, por ejemplo, en un ahorrista que cuente con 100.000 pesos, puede armar un portafolio comprando acciones de Apple, de Facebook, de Netflix, por nombrar algunas de las tecnológicas más conocidas, Coca-Cola, McDonald's, Walmart, Exxon. O sea, las grandes compañías hoy podemos comprarlo desde la bolsa argentina y con pesos. Y esta inversión está vinculada a cómo se mueven dólares en el exterior, la acción, y también es una herramienta para dolarizarnos, ya que estamos en un periodo de cepo y no se cuenta con muchas herramientas para poder dolarizarse. Esta es una. ¿Qué está mostrando acá el gráfico que van viendo en movimiento? El rendimiento que tuvo el mercado, medido en su índice, el S&P 500, desde el año 1872 hasta el año 2018. Como verán, en el rendimiento de un año, la gran mayoría son años en verde, viendo que el año que más rindió un 53%, y el año que más cayó rindió un 37%.
cayó un 37%. En promedio nos otorgó una utilidad del 8% anual. De todas maneras, cuando uno invierte en acciones, lo más aconsejable es no hacerlo por plazos cortos de tiempo. O sea, las acciones, la forma en que yo recomiendo invertir no es esto de compro y las quiero vender y hacerme un millonario de la noche a la mañana en 15 días, 20 días, sino realmente comprarla como inversor, asociarnos, pensar como si uno formara parte de esa sociedad, y ahí es donde va a haber los buenos resultados. Fíjense que si ya en lugar de invertir un año, invertimos por 5, en promedio podemos ver ya muchas menos líneas rojas. Fíjense que son muy pocos los años que invirtiendo 5 años uno tuvo pérdida. Si incrementamos este periodo a que en lugar de ser por 5 años, sea por 10 años, vemos que todavía se reducen más, ahí ya va a llegar el gráfico, todavía se reducen mucho más los periodos en los que te dio pérdida. Así hubieras tenido la mala suerte de ingresar justo antes de una crisis. Fíjense en que son muy pocos los periodos de tiempo y muy chica la pérdida. O sea, perdiste 4% habiendo invertido a lo largo de 10 años en solo algunos periodos. Y si invertiste por 20 años, nunca te dio negativo. Entonces, si uno va a invertir a largo plazo, este tipo de inversión son las que dan un mayor retorno a un portafolio. Obviamente hay que hacerlo de manera diversificada, no comprar un solo instrumento. Acá, como estamos viendo, son una cartera, que es el índice de los Estados Unidos, el índice S&P 500, pero es una cartera diversificada que te permite obtener esa renta. Después tenemos, ahí pasamos, una frase que me gusta repetir mucho, porque la gente muchas veces me llama cuando me quiere consultar en qué invertir, que quiere invertir para ganar en pocos días. ¿Cuál es la inversión para ganar en 2 o 3 días? Y a mí me gusta mucho citar esta frase de Usain Bolt, lo conocerán, es el famoso jamaiquino que corría en las Olimpiadas, que él habla de que él entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Piensen eso, o sea, toda una carrera de 4 años que se define en nada, en 9 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo, Usain Bolt. Entonces, esto es algo que es importante generar a la hora de invertir. Entrar a invertir con el espíritu del inversor, no el de un especulador que quiero comprar y vender en pocos días. Porque la forma para tener buenos resultados en bolsa, como vimos, es cuando uno invierte a largo plazo. Y muchos dicen, pero ¿la bolsa qué es en realidad? Porque veo números en una pantalla que suben y bajan. Vi un par de películas de Hollywood, que encima en Hollywood no nos quieren mucho los asesores financieros, porque todas las películas que salen siempre hablan mal. Pero cuando uno ve en el largo plazo qué significa la bolsa le va como le va a la economía. Habrán escuchado muchas veces hablar de economía real, economía financiera. Yo cuando me dicen eso le digo, a la larga es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando vos compras una acción, vos lo que estás comprando es una participación en una empresa. Todas las empresas que conforman la economía hacen a cuánto va a subir o bajar el PBI. Y a la larga, cuánto sube o baja el PBI es el progreso económico que vemos. Cuando la economía le va bien, se consigue más trabajo, uno puede progresar. Cuando la economía le va mal, a nivel general al país le cuesta más ir hacia adelante. Fíjense en este cuadro que he armado, este gráfico, tenemos la línea naranja es el índice S&P 500, que es el índice accionario que nuclea las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. La línea azul es el PBI de los Estados Unidos. Como podrán ver, son prácticamente
un espejo. Esto, incluso la bolsa, habrán escuchado quizás alguna vez que diga que el mercado se adelanta. Bueno, fíjense en que el mercado anticipa un poco los movimientos. Si uno corriera, prácticamente son 6 meses, es el movimiento que se termina replicando. Entonces, el crecimiento y el desarrollo de la economía se ve reflejado en el crecimiento o desarrollo de la bolsa. No hay país desarrollado que no tenga un mercado de capitales amplio y profundo. Nosotros en Argentina lamentablemente tenemos un mercado que es muy pequeño. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque el mercado es una herramienta para financiarse. En este momento, si algún empresario pyme me está escuchando, pensará qué difícil es conseguir hoy un crédito, qué difícil es. Bueno, en otros países esto es más sencillo porque tenés herramientas y un mercado en donde podés salir a cotizar. En Argentina tenés herramientas, tenés, por ejemplo, cheques de pago diferido, que hoy están en torno al 15-20% anual de tasa de TNA, tenés factura electrónica, tenés la posibilidad de obligaciones negociables PYME, pero el mercado es mucho más chico. ¿Qué pasa? Mucha gente que tiene capacidad de ahorro, en lugar de volcarlo al mercado, por las malas experiencias que hemos tenido en nuestro país en cuanto al mercado y las normativas que han golpeado muchas veces a los ahorristas, la gente, veíamos por ejemplo el caso del dólar, lo guarda en el colchón y ese es dinero que sale de la circulación de la economía. Esos $1.000, $10.000 que uno puede tener guardados en su casa, quizás le servirían a una pyme para invertir, dar trabajo a gente, y después si vos le diste $10.000, te devuelve 12, pero ellos generaron 15. Y eso es el círculo vicioso de la economía que en Argentina tanto nos cuesta. Cuando vemos en Argentina, esto que les comparaba, cómo le va a Argentina, cómo le van a las acciones argentinas, cómo le van a las acciones de Estados Unidos, Argentina lamentablemente no nos ha ido muy bien. Como podrán ver, en el último tiempo, o sea, nuestro PBI es más un electrocardiograma y hemos tenido muchas caídas, muchos periodos de caída. Una pregunta que se suelen hacer muchos: ¿puedo ganar dinero invirtiendo en la bolsa? Y acá les tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que demanda algo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos. Y no es plata, precisamente, sino tiempo. No digo que no sea necesario contar con dinero para ahorrar, pero el tiempo y el impacto del tiempo es mucho más fuerte en el largo plazo que el contar con un capital muy grande. Entonces, este recurso que por ahí uno no se da cuenta y no lo valora, es uno de los más valiosos. Si uno empieza a invertir desde más joven, puede obtener los mismos resultados ahorrando un capital más pequeño. Una menor cantidad de dinero es necesaria para poder invertir. ¿Cuál es la mala noticia? Que demanda algo que no todos tienen. ¿Y qué es eso? La paciencia. La paciencia es algo que es muy importante a la hora de invertir. Uno necesita ser paciente, porque si uno no es paciente, va a caer preso del pánico y va a vender en el peor momento, va a vender cuando está muy barato y va a comprar cuando está muy caro. Les pongo un ejemplo con algo que pasó recientemente. Habrán escuchado que por la crisis actual cayeron todas las bolsas del mundo, esta crisis que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas. Entonces, fruto de esto, cayeron todas las acciones por igual, pero si uno era accionista, por ejemplo, de compañías como Coca-Cola, como Apple, como McDonald's, ¿piensa que van a desaparecer o simplemente están cayendo porque cae todo? Cayeron el precio de las propiedades también a nivel mundial. ¿Vendería el departamento porque hay una crisis generalizada? No hay que hacerlo en ese momento. Entonces el tema de la paciencia es algo muy importante. Otra cosa que un poco ya les había comentado, no es necesario un gran capital para volverse millonario en la bolsa. Si bien no hay que entrar pensando en la inversión que me vuelva millonario de la noche a la mañana, sí, si uno se arma un horizonte de tiempo largo,
Y un plan de inversión, es muy importante esto de armarse un plan de inversión. ¿Qué es un plan de inversión? ¿Cuánto puedo ahorrar por mes? ¿En qué tipo de instrumentos los voy a invertir? Uno en un plazo de tiempo largo puede llegar a conseguir ese capital que te permita tener una jubilación más tranquila. Todos sabemos lo difícil que es vivir de la jubilación que el día de mañana pueda darnos el Estado. Entonces, es importante tomar cartas en el asunto porque si no, no vamos a poder mantener nuestro estilo de vida en el largo plazo. Entonces, esta herramienta es algo que sería bueno que uno arme un plan de inversión para ir invirtiendo. Y fíjense en acá la importancia del tiempo, lo que les planteaba. Fíjense en que una persona, por ejemplo, no vamos a tomar 15 años porque es muy chico, pero una persona que empiece a invertir a los 25 años y que invierta $500 por mes, a los 59 años consigue llegar al $1.000.000. ¿Cómo hace esta inversión? ¿En qué base a qué está calculado? Al promedio histórico que veíamos antes del mercado estadounidense de más de los últimos 100 años. Ahora, si una persona quiere llegar también a ser millonario, pero empieza a los 45 años, fíjense en cómo crece la cantidad que tiene que ahorrar por mes y la edad en la que lo consigue. Para poder conseguir esto que esta persona que comenzaba a los 30 años, por ejemplo, invirtiendo $750, o esta persona que a los 25 años empezaba invirtiendo $500, una persona que empieza a los 45 tiene que ahorrar $3.000 por mes, lo cual es un sacrificio mucho más grande. No todas las personas se pueden permitir eso. Entonces, hacer este camino de empezar antes y tener, lo que hace es que el esfuerzo sea mucho menor. Una persona que solo puede ahorrar $100, si empieza a los 15 años, esto es difícil, pero si uno empezara a los 15 años, a los 69, llega habiendo ahorrado solo $100 por mes. Ahora, una persona que empieza a los 65 y ya no le alcanza el tiempo, por lo cual tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande. ¿Es difícil abrir una cuenta para operar en bolsa? Esto es una pregunta, por ahí muchas veces la gente lo ve como algo difícil y lejano. Y veo que algunos de ustedes van preguntando respecto a si conviene abrir una cuenta o en un broker o hacerlo en un banco. Vamos con esto. Respecto a si hacerlo en un broker o en un banco, por lo general, los bancos te cobran comisiones más caras. No es a lo que ellos se dedican, entonces por eso tienen comisiones más altas. Un broker tradicional te cobra el 1%, un banco te puede estar cobrando en torno al 2% por cada operación. ¿Por qué mucha gente abre a veces el banco? Simplemente por la comodidad. Ya tienen la cuenta en el mismo home banking y por eso lo abre. En cuanto a los requisitos, ¿qué requisitos me van a pedir para abrir una cuenta comitente? Que se llama cuenta comitente, es el equivalente a la caja de ahorro, nada más que en lugar de tener ahí pesos o dólares, vamos a tener inversiones, bonos, acciones, obligaciones negociables, CDRs, etc. El primer requisito es ser mayor de 18 años. En nuestro sistema todavía no está habilitado que una persona pueda invertir siendo menor de edad, al menos como único titular en la cuenta. Segundo, tener un domicilio en la Argentina. Tercero, tener justificación de los fondos de invertir. Esto es algo muy importante. Todo el dinero que se invierte en la bolsa es en blanco, por lo cual uno tiene que tener un justificativo para poder invertir. ¿Cuál es ese justificativo? Un recibo de sueldo, una declaración pura de ganancias, si recibió una herencia, la declaratoria de herederos, si vendió un inmueble, la escritura de venta, y así sucesivamente. Algo con lo que yo pueda demostrar cómo me hice de esos fondos. Tener una cuenta bancaria. ¿Por qué es importante tener una cuenta bancaria? Porque lo que tienen las cuentas de bolsa es que son cuentas espejo. ¿Qué significa que sean cuentas de espejo? Solo se puede enviar dinero y pedir que te transfieran dinero a una cuenta que tenga la misma titularidad.
Es decir, si la cuenta comitente a nombre de Juan Pérez, el agente de bolsa, por ejemplo, en este caso, como yo, solo te va a poder transferir a la cuenta de Juan Pérez. Y solo va a poder recibir transferencias para fondearlo desde la cuenta de Juan Pérez. Eso es algo que también sirve como seguridad. El dinero solo puede entrar y salir a tu nombre. Y por último, y no menor, tener capacidad de ahorro. Es necesario contar con algunos fondos para poder empezar a invertir. Por último, y muy importante, asesorarse con alguien idóneo y de confianza. A la hora de invertir, sobre todo si uno va a dar los primeros pasos, es muy importante para no tener una mala experiencia invirtiendo y saber cuáles son los pasos que tengo que hacer, cómo comprar y cómo vender, asesorarme con alguien que conozca el mercado. Bueno, hasta acá la primera etapa de la presentación. Ahora la idea sería con Paula dar lugar a las preguntas y las consultas. Bueno, muchísimas gracias, Matías. La verdad que muy buena la exposición. Acá están llegando algunos comentarios. Y mientras ven ahí en las redes de Matías y toda la forma de contacto con él, hubo alguna consulta de si este video va a quedar disponible. Lo pueden rebobinar en cualquier momento ahora desde el vivo también, pero pueden entrar con el mismo link, así que no va a haber problema para eso, para que lo puedan revisar y ver todos los gráficos y todo lo que él pasó. Bueno, te voy a pasar algunas preguntas que nos llegaron por mail y por WhatsApp y después vamos a ver las que estaban acá puestas. Una de ellas ya la había respondido, que era la de José Luis, que era esta de ¿se debe abrir una cuenta en un broker o por medio de un banco? ¿Y qué es lo que más conviene? Creo que ya estaba un poco respondida. Y vamos, te voy a leer alguna que debe ser también algo muy común de la gente argentina, por lo que vos comentabas al principio, de que el plazo fijo y el dólar son las herramientas más tradicionales, ¿no? Micaela pregunta, considero las mejores posibilidades de ahorro actuales son adquirir los $200 oficiales y hacer un plazo fijo en el UVA. Y pregunta, ¿es conveniente invertir toda la capacidad de ahorro y comprar dólar MEP e invertir ahí mismo, o sea, en el MEP, el dólar bolsa? Primero, ¿podrías explicar un poco rápidamente qué es el tema del dólar bolsa, no? Sí. Vamos por parte. Respecto primero, la primera parte que nos dice lo de los $200 oficiales, que es una herramienta que en este momento uno puede adquirir dólares a un precio mucho más bajo que lo que vale en los canales alternativos, pero te limitan muchas cosas. El gobierno ha ido sacando normativas y cosas que vos si compras los $200 o si recibís, por ejemplo, estos créditos subsidiados a tasa cero, no podés comprar dólar MEP. Entonces, ¿qué significa eso? Que una persona que su capacidad de ahorro es hasta esos $200 mensuales, podría comprar los $200. Ahora, si su capacidad es superior a eso de ahorro, el comprar los $200 te obliga a que el resto de tu portafolio, de tus ahorros, no los puedas dolarizar. Al menos no de una manera directa si solamente querés comprar dólares. Podés usar otras herramientas, pero no va a ir de manera directa. Respecto al plazo fijo UVA, el plazo fijo UVA es una buena herramienta de inversión en cuanto a que te garantiza que vas a poder obtener la tasa real. El único asterisco que tiene el plazo fijo UVA es que la inflación que utiliza para actualizar es la inflación del INDEC. Entonces, todos sabemos que eso conlleva un riesgo, sumado al riesgo de que es un depósito en un banco. Entonces, Mati, en este momento, ¿estás aconsejando hacer plazo fijo UVA? No es una herramienta que recomiendo. En cuanto al dólar MEP, la realidad es que el dólar MEP, con la última normativa que han sacado,
lunes a la noche, necesita sacar normas en los días feriados para hacer trabajar a las redacciones de los diarios, pero eso ha limitado en gran medida. Antes vos podías comprar a un precio más alto, por ejemplo, hoy está en torno a casi 106 pesos, podías comprar el dólar en un movimiento con tus pesos. Ahora tenés que tener 5 días un bono argentino. Eso ya le introduce un factor de riesgo a la operación. Entonces, el dólar MEP es una herramienta, pero de nuevo, volvemos un poco a lo que hablamos durante la presentación. Dólar pensando más en ahorro. Si quiero invertir, no se olviden que este ya va a ser el tercer año consecutivo en el que el dólar está haciendo la mejor inversión y es bueno ver cómo se han movido los ciclos a lo largo de la historia. Entonces, no es una herramienta que convenga para una gran parte de tu portafolio durante un gran tiempo. Se nos está cortando ahí un poco con Matías la comunicación. Ahí, no, ahí te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho perfecto. Sí. Bueno, acá también me quedó un pedazo de esta pregunta que es qué pasaría en caso de la hiperinflación, que dice que me aterra pensar qué pasaría y cuál es el riesgo real de una hiperinflación, ¿cierto? Ahí es difícil para cubrirse, pero bueno, algún comentario con esto respecto de la a eso. Sí, en Argentina hemos vivido algunas épocas, es más, suena curioso decirlo, pero si uno lo mide en los términos de los manuales, Argentina está en hiperinflación, nada más que para nosotros 3 dígitos no termina siendo, o sea, 2 dígitos como estamos ahora, pero la forma de medir hiperinflación para lo que son incluso las normas contables internacionales es que en un plazo de 3 años te dé más de 100%, nosotros lo pasamos a creces. En cuanto al riesgo de hiperinflación, en momentos de hiperinflación, lo que te cubre, por ejemplo, una herramienta, sí es el dólar, la más sencilla y para el argentino de a pie, las acciones, porque los bienes físicos, entonces las acciones, porque detrás de las acciones hay empresas, los inmuebles, son herramientas que te cubren. ¿Qué hay que huir en un momento de una hiperinflación? Más que nada los plazos fijos. Todos los plazos fijos que haya son los que más te afectan, incluso los que ajusten por inflación, porque se da un movimiento tan ágil que el índice no lo llega a capturar y cuando vos lo cobras se toma un plazo anterior. Entonces, ¿está vigente hoy el riesgo de hiperinflación? Es más una pregunta para un economista. Yo soy contador, no soy economista, pero por profesión uno lo ve en el día a día. La hiperinflación en un momento como el que estamos actual es muy difícil que se dé. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis de oferta y de demanda. O sea, estamos retraídos. Entonces, no hay una fuerte demanda de dinero, pero se está emitiendo mucho dinero y esto tiene impacto más adelante. Por lo general, las políticas monetarias impactan con 6 meses de demora. Entonces, cuando se reactive toda la economía, ese será un momento clave para ver toda esta emisión, si podemos generar un círculo vicioso en que crezca el consumo, crezca la demanda y se pueda canalizar, o si terminaremos en un periodo de hiperinflación. Bueno, aprovechando que comentaste que eras contador, acá Franco pregunta, quiere saber qué te permite el título de productor bursátil, dónde se puede estudiar, qué cursos recomendás para capacitarte sobre el mercado de capitales. Bien, para ser productor bursátil uno tiene que hacer un curso para validar lo que se llama la idoneidad y una vez que validas tu idoneidad, tenés que hacer un trámite ante la Comisión Nacional de Valores para obtener la matrícula de productor. Este curso para hacer la idoneidad lo dan distintas instituciones. Aquí en Córdoba tenemos, por un lado, a la diplomatura en Mercado de Capitales, que da la Universidad Católica de Córdoba. Por otro lado, tenemos el curso de asesor financiero certificado, que da el IAEF. Hay algunas versiones online de algunos lugares de Buenos Aires también que se pueden hacer.
básicamente eso te prepara. Hay cursos que son de 6 meses, hay cursos que son de 1 año y medio, que te prepara para rendir el examen para validar tu idoneidad. ¿Por qué se exige esa idoneidad? Y bueno, porque uno va a asesorar a la gente en sus inversiones. Entonces es importante que uno sepa y conozca los instrumentos del mercado, y este curso te prepara para ese tipo de cosas. No sé qué otra cosa más me preguntaba, además de eso. No, ¿qué curso recomendás para capacitarte? Que ya lo dijiste, pero importante esto de que al asesorarnos no escuchemos a lo que nos dijo el vecino y el amigo, sino a un asesor que en realidad que sabe y que conoce, ¿no? Bueno, sí, un poco vos lo comentaste, pero vale la pena remarcarlo. Voy poniendo acá algunos comentarios del chat en vivo. María Florencia pregunta qué opciones tenemos para invertir dólares, es decir, para no perder el poder adquisitivo en dólares, como habías comentado vos al principio, esto de que también se pierde estando solamente en dólares. Exactamente. Bueno, el tema es algo que pasa mucho hoy, me pasa mucho con clientes que vienen con dólares, porque luego del periodo que tuvimos, mucha gente se dolarizó, incluso se acentuó luego de las PASO, y llega un punto que uno dice, bueno, pero ahora, ¿qué hago con los dólares? Por decirlo de alguna manera. Para aquellos que lo quieran ver de manera más detallada, en la página mía, en matiasdairo.com, en la sección prensa, hay una nota que habla puntualmente de qué hacer con los dólares, pero a grandes rasgos uno tiene herramientas en el mercado para poder invertir esos dólares. ¿Qué herramientas existen? Bonos argentinos, que hoy no es algo que uno, no es algo que sea para un inversor muy conservador, es algo más para inversores agresivos o para hacer con una pequeña parte del portafolio, porque los bonos argentinos estamos al borde del default. Entonces tenemos, por ejemplo, ayer y hoy han subido más del 10%, o sea, 10% un día y 10% el otro día, o sea, han tenido subas muy importantes, pero así, como han tenido esas subas, mañana sale el ministro y dice no le pagamos a nadie y caen los bonos. Entonces no es una inversión para un inversor inicial en este momento histórico de la Argentina. Quizás sí lo sea más adelante, y por eso me gusta mencionarlo como una alternativa. Uno tiene que tener, yo le llamo la caja de herramientas, cuáles son las distintas alternativas y saber en qué momento usarlo. Lo mismo pasaría quizás con los inmuebles. Hoy tenés tus dólares, compro inmuebles, no sé si es el mejor momento porque es esperable, como veíamos, que caigan. Distinto el caso de la construcción, donde la construcción, como está más vinculada a los pesos, los costos están en pesos, quizás pueda sí ser una mejor alternativa. Siguiendo las alternativas de bolsa, en cuanto a qué hacer con los dólares, hoy algo que estamos haciendo mucho son obligaciones negociables. Hoy uno puede comprar deuda de compañías de primera línea que están otorgando rendimientos encima del 10% anual en dólares. Compañías, por decir, al mencionar algunas, Arcor, IRSA, Tecpetrol. ¿Qué tienen las obligaciones negociables? Yo aliento que las compres pensando que compras un departamento que tiene una fecha de vencimiento. Si vos lo querés comprar para venderlo a los pocos días, es muy difícil porque no son instrumentos que sean tan líquidos. ¿Qué significa líquido? Que lo pueda comprar y vender en cualquier momento. Entonces, pensarlo como un departamento, pues el departamento tampoco. Si lo querés vender, lo compras, no lo podés vender a los 3 meses. Entonces, lo mismo pasa en el caso de este tipo de inversiones. Si yo quiero comprar una obligación negociable, es bueno pensarla como que compre un departamento, pero quizás con un capital más chico y me da una renta en este momento muy interesante. Y después, otra inversión, otro tipo de inversiones que uno puede hacer en dólares, pero también es más complejo, es invertir en acciones de otros países, pero haciéndolo a través de la bolsa argentina, como veíamos con los CDA. Si bien son mucho más líquidos en pesos, también lo podés hacer con los dólares. Bueno, y algo muy parecido, que Paula pregunta si lo más conveniente, si tenemos dólares, en invertirlos en la bolsa, si conviene volcarlos a la bolsa. Es parecido a lo que habías comentado, ¿no es cierto? A lo que veníamos. Sí, mira, respecto a esa pregunta, depende mucho también el perfil de inversión, la parte que uno puede hacer. Si una persona es muy conservadora, y en Argentina gran parte de la población es muy conservadora,
y nunca invertiste en bolsa, no es aconsejable que de golpe pongas todos tus ahorros en la bolsa. Yo en la primera charla con un cliente siempre digo que el activo más valioso que tiene un asesor financiero es la confianza. Y la confianza se tiene que ganar y también vos tenés que tomarle confianza al mercado. Entonces, ¿cómo se toma la confianza? Uno va probando con una pequeña parte de su capital. Entonces, a medida que vas viendo y teniendo buenos resultados, podés hacerlo. Como regla general de este momento en particular, nosotros vemos que el dólar ha venido subiendo muchos años. Entonces, cuando sube muchos años, vos para concretar esa ganancia que tuviste, para que después no empieces a perder tu poder adquisitivo, en algún momento tenés que pasarte otro activo que no haya subido tanto, y en este caso la bolsa es una de esas opciones. Pregúntenle, por ejemplo, a alguien que compró dólares a 4 pesos en el 2002, 2003, que tuvo que esperar 7 años casi para volver a ganar. Entonces, saber que cuando el dólar sube durante muchos años, y hoy Argentina, si uno mira el dólar medido en términos de tipo de cambio multilateral, Argentina está muy barata. Cuando uno piensa cuánto te cuesta tomar un café en Argentina y cuánto te cuesta tomar un café en Estados Unidos, en Europa, en los últimos 3 años nos hemos dado vuelta totalmente. Es muy barato. Hoy un auto alemán en Argentina cuesta más barato que en Alemania, cuando uno lo mide en el dólar que se puede comprar. Entonces, esto también es una invitación a quizás pasar a empezar a invertir. Bien. Bueno, acá Avi pregunta, ¿hasta qué monto no es necesario tener la justificación de fondos, como vos comentabas, para abrir la cuenta comité? Mira, uno para invertir en bolsa, vos siempre tienes que venir por vía bancaria. Entonces, el que primero te va a pedir la justificación de los fondos es el banco. ¿Y qué es lo que uno puede mostrar como justificativo de fondo? Aunque supongamos que uno tiene un monotributo, ese monotributo, hasta el monto que te da, te sirve para dar una justificación. Pero alguna forma de vos demostrar cómo tuviste ese ingreso está. Y es uno de los grandes problemas que tiene Argentina, que es la informalidad y que también conlleva esto, que muchas veces me pasa que viene gente que tiene dólares abajo del colchón y a ver, no es que como por ahí pasa en otros países, que uno dice, esto proviene, no sé, del narcotráfico, de cosas. No, en Argentina es dinero bien ganado en tu negocio, en lo que a lo que vos te dedicas, pero que en algún momento, como no te vendieron dólares y vos querías asegurarlo, lo sacaste. Lamentablemente, eso después te penaliza a la hora de querer invertirlo. Entonces, eso no te lo permite. Creo que puedes ser monotributista, bueno, con lo que te da el monotributo A, al menos hasta ese monto podés empezar a invertir. Bien, acá hay una pregunta súper interesante de Marcelo que dice qué impuestos están alcanzados para los activos financieros, que bueno, acá hay que tenerlo muy en cuenta el tema impositivo, ¿no? No siempre se toma en cuenta. Exactamente. El tema impositivo es algo que hay que tener en presente. En nuestro país cambia todo el tiempo, es una cuestión que hay que estar todo el tiempo monitoreándolo. Si bien soy contador y trabajé 8 años en estudio contable, trabajé desde los 14 hasta los 22 años en estudio contable dedicándome a impuestos, me recibí de contador y dije, no quiero saber más nada con darle malas noticias a la gente de que tienen que pagar impuestos, porque así vos le digas que tienen que pagar menos porque hay una exención, igualmente van a estar tristes. Pero como asesor de bolsa, conozco y tengo presente el alcance de los impuestos y han ido mutando en el tiempo. Las empresas siempre pagaron impuestos. La persona física empezó a pagar lo que se llama renta financiera hará 2 años, pero a partir de este ejercicio fiscal ya no se paga. Entonces hay demasiada, tenés por un lado la parte de renta financiera que en persona física está siendo ya retirado para este periodo, y tenés el tema de bienes personales, pero
Una cuestión, porque en el tiempo de una charla no llegamos, daría para toda una charla de eso, pero resumiendo, y una cosa que me gusta marcar mucho a mí, que de hecho, bueno, tengo también una nota en la página que es que los impuestos no decidan tu inversión, para aquellos que después le quieran buscar. ¿Que ¿A qué hago referencia con eso? Vos lo que tenés que ver al impuesto es como un costo más dentro del rendimiento que te da una inversión. Pero, por ejemplo, si yo les digo en este momento, dos inversiones que les mencioné, la obligación negociable de Arcor paga bienes personales. El Bonar 24, un bono del Estado Nacional, no paga bienes personales. Mati, compremos el aire 24 porque no pagamos bienes personales. Para evitar el córner, se la diste al delantero de frente para que te marquen el gol. Entonces, vos en esto lo que tenés que ver es ajustarlo al riesgo y decir, bueno, esto que dice que rinde tanto, como tengo el impuesto, ahora me rinde menos. Pero no por no pagar un impuesto, y es algo que me pasa mucho, algo que pasa cerca siempre de fin de año, es que todos dicen, comprame tal bono para no pagar bienes personales, y no se dan cuenta que le pagan al broker un costo mayor por la operación que lo que tenían que pagar de bienes personales, y por lo general el bono cae y después sube. Entonces, no hacer que por no pagar un impuesto termines porque lo que te tiene que interesar al final es cuánto te llevas al bolsillo. Entonces, considerarlo un gasto, pero es importante tenerlo presente, que no es el único factor que tengo que tener presente a la hora de invertir. Porque por ahí salen campañas publicitarias, invertir en esto que no paga impuestos, pero después no rinde. Y en esto es muy triste, 30 segundos más para responder la pregunta, es muy triste, pero aquellos que blanquearon en el 2000, cuando salió el blanqueo, 2017. Que compraron, sí, 2017, compraron bonos argentinos que no pagaban renta financiera. Le pusieron renta financiera, los bonos pasaron de valer 114 a valer 35. Y todo para ahorrarte pagar 0,75 bienes personales. Entonces es como que vos decís, perdí un 70% para no pagar 0,75. Entonces es importante que no te obnubile solo la parte impositiva. Perfecto, muy buena reflexión. Acá Darío pregunta qué son las obligaciones negociables, cuándo son consideradas convenientes y por último, ¿qué es una caución? La primero creo que algo dijiste, pero bueno, si querés agregar, te voy a sacar acá la pregunta para poderte ver. Bien, bueno, las obligaciones negociables es deuda que emiten empresas. O sea, empresas que necesitan dinero para construir una nueva fábrica, para pagar el sueldo a sus empleados, para hacer una nueva inversión, abrir un nuevo canal, van al mercado de capitales y toman deuda. En lugar de ir a un banco, van al mercado de capitales. En eso, vos podés ser, entre comillas, el banco, quien le presta la plata a esa empresa. Y a cambio vas a recibir intereses. Entonces, esos son las obligaciones negociables. Respecto a la caución es una herramienta que es similar a un plazo fijo, pero que se realiza en la bolsa y que te permite invertir para plazos que van desde un día hasta 30 días. Tiene más liquidez si vos necesitas, a diferencia del plazo fijo, que por ahí no lo podés precancelar, bueno, salvo el plazo fijo UVA precancelable, pero si vos pusiste en un plazo fijo tradicional a 30 días y necesitas la plata el día 15, no podés. Vos con la caución sí podés, aunque lo hayas colocado a 30 días, te podés dar vuelta y sacarlo. Y la caución es el instrumento que se conoce como el más seguro del mercado, porque ni siquiera en el 2001, cuando tuvimos el corralito, dejó de pagarse las cauciones. Las cauciones se pueden hacer en pesos y en dólares, y como dijo un presidente en el 2002, quien depositó dólares recibió dólares, en el caso de las cauciones. ¿Qué tiene la caución? Como todo lo que es súper ultra seguro, rinde poco. Hoy están en torno al 20% anual en pesos, pero te sirve para plazos cortos. Y la caución también sirve al revés. Por ejemplo, una empresa que necesite financiarse, pero de corto plazo, me tenían que pagar, no me pagaron, sé que en 10 días me van a pagar y no quiero vender determinado activo que tengo, por ejemplo, algunos activos dolarizados que pueden tener invertidos en la bolsa, eso les sirve para financiarse por corto plazo de ese plazo.
Bien. Acá hay una pregunta de qué CDR recomendás para comprar. Vos nombraste algo de los CDR. Bien, es muy difícil hacer una recomendación general así al aire, Nicolás. Depende el perfil de inversor que uno tenga y el tiempo por el cual esté invirtiendo, pero para no escaparle a la pregunta, una persona que sea conservadora es aconsejable quizás que invierta en empresas estables, consolidadas, que paguen dividendos. ¿Qué son, por ejemplo, ejemplos de esas que tengan liquidez en la Argentina? Coca-Cola, McDonald's, Walmart. Incluso podríamos incluir Exxon, si bien está muy vinculada al petróleo y tuvo caída, es una herramienta que uno puede tener. Y la lista sigue, hay más inversiones de ese tipo. Para un perfil más agresivo, alguien que esté invirtiendo un plazo ya más largo, las tecnológicas son claramente alternativa de inversión. Facebook, Netflix. Amazon es un poco cara para comprarla en la Argentina porque tenés que comprar en torno a 270.000 pesos la lámina mínima, por lo cual no aconsejaría que alguien invierta más del 5% de todo su portafolio en una única empresa. Es muy importante a la hora de hacer esta cartera de CDRs diversificar. ¿Cuáles son las que tienen más liquidez acá en Argentina? Estas las grandes, ¿no es cierto? Sí, entre las que tienen más liquidez, o sea, la que más liquidez tiene es Petrobras, que antes era una acción, la petrolera de Brasil. No es una acción que a mí ahora un CDR, está con el petróleo. Demasiado, exactamente por el petróleo y también por el momento de Brasil. Después, las que te mencioné, todas tienen mucha liquidez. Mercado Libre es una Argentina que viene muy bien en los últimos años, también las perspectivas de crecimiento para un inversor agresivo. Hace unos días presentó balance, subió 20% en un día. Los invito después a que busquen gráficos de Mercado Libre, es una empresa que viene creciendo y mucho. Globant, otra empresa argentina también que tiene CDR, que ha venido invirtiendo y subiendo mucho de precio, y que cuando uno invierte, porque muchas veces la gente mira para atrás, cuánto rindió antes, pensando que la historia va a seguir. Uno en realidad lo que tiene que mirar es hacia adelante, y la situación actual que estamos viviendo va a cambiar muchas costumbres de consumo, y empresas como Mercado Libre van a poder capturar esas tendencias. Mercado Libre, Amazon, Netflix. Globant también, porque provee otro tipo de trabajos más remotos, más el de la industria del home office que estamos hoy, por decirlo de alguna manera, porque permite hacer cosas tercerizadas y a distancia. Entonces son empresas que van a mostrar un gran crecimiento en el futuro. Bien, vamos a ir con las últimas, pues ya estamos un poco sobre la hora. Darío pregunta si con las restricciones cambiarias que existe hoy, ¿cómo hacer para invertir en el mercado de Estados Unidos, que está ligada a la de CDR, perdón, y poder fondear una cuenta con un broker internacional? Bien. También la voy a correr un poquito de... Ahí son dos partes, o sea, en lo que es la parte del CDR, lo podés hacer en Argentina. En lo que es la parte de directamente fondear al exterior, hoy es una odisea. O sea, si tenés cuenta bancaria en el exterior, es simple. De tu cuenta bancaria hoy en Argentina, podés transferir a tu cuenta bancaria en el exterior, y de ahí fondeas al broker. El broker se puede abrir de manera online y no es muy complicado. Lo difícil hoy es mandar de tu cuenta bancaria en Argentina a un broker del exterior. Y un poco para eso es esta normativa que salió esta semana, que es más difícil, tenés que hacer el parking de los bonos de 5 días para poder enviar los fondos al exterior. Ahora, ¿se podría con un broker local armar e invertir en el exterior, o sí o sí tenés que tener una cuenta afuera? No, se puede también, de hecho, con muchos clientes lo hacemos, pero tenés que hacer este mismo paso.
O sea, tenés que hacer este paso de enviar al exterior los fondos. Si querés hacerlo de manera directa, la manera indirecta son los CDR y lo podés hacer en Argentina. Si lo querés hacer enviando afuera, tenés que hacer el parking de 5 días de los bonos, que todo depende del tiempo por el cual vayas a invertir. Si vas a invertir por un año, correr ese riesgo, podés ganar o perder, como les dije, 10, 20% en esos 5 días. Ahora, si tu periodo de inversión es 20 años, o sea, sos una persona que todavía tiene mucho tiempo para invertir, y bueno, tampoco es algo que sea tan arriesgado. Bien. Acá te paso una pregunta cortita. Irsa Paz, bien personal, me supongo que está hablando de una acción, ¿no? En general, de las acciones. Sí, no sé si hablaba o de la obligación negociable que quizás mencioné. Puede ser. En lo que es la obligación negociable, sí, en lo que es la acción, no. Bien. Y Marcelo pregunta qué porcentaje de nuestro patrimonio es recomendable invertir si lo disponemos en la bolsa. ¿Qué porcentaje destinamos ahí? Bien, yo acá suelo dividir como en dos, según el tamaño del patrimonio que uno tenga. Si tu patrimonio es pequeño, siempre es importante que lo primero que hagas es armar lo que se llama un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Es algo que si perdes tu trabajo, si tenés un gasto extraordinario o algo, lo primero que vas a manotear. Y eso no puede ser lo que tenés en la bolsa. En la bolsa estás invirtiendo un plazo más largo. ¿Cuánto es aconsejable tener? Entre 3 y 6 meses de tus gastos habituales. ¿En qué se tiene eso en Argentina? Habitualmente en dólares. En algo líquido que puedas tener. Dólares, incluso plazo fijo en determinado momento histórico que no es esto. Salvado eso, que hayas cumplido esa primera etapa, ahí ya sí podés invertir el excedente, si tenés un patrimonio chico, en la bolsa, porque otro tipo de inversiones por ahí no podés todavía llegar. Si tenés un patrimonio más grande, acá ¿qué pasa? Si vos vas a una inmobiliaria te van a decir invertí todo en inmuebles, si vas a una sociedad de bolsa como yo te va a decir invertí todo en la bolsa, y si vas con un emprendedor te va a decir poné todo en tu propia empresa. El consejo que yo suelo dar es, como decían nuestras abuelas, diversificar y no poner todos los huevos en la misma canasta, la ley de los tercios. Pone un tercio en inmuebles, un tercio en la bolsa y un tercio en tu propio negocio, y de esa manera vas a estar bien diversificado. Bueno, muy bueno. Te voy a hacer una última pregunta que la sumé yo, de que también suelen preguntar, para que expliques rápidamente cuál es la diferencia entre invertir en un fondo común de inversión, esto no hemos hablado de nada, o armar tu propia cartera de inversión personalmente, ¿no? Poner vos en tus acciones, en tus bonos. ¿Cuál es la diferencia? Vos cuando invertís en un fondo común de inversión, te sumás a un cúmulo de gente que invierte en base a un determinado objetivo. Tenés, por ejemplo, fondos comunes de inversión que invierten para darte una tasa en pesos, fondos que te permiten invertir en dólares, fondos que invierten en acciones, fondos que invierten, por ejemplo, ahora que están muy de moda, en bonos dólar link. Entonces te permite comprar ese instrumento. Ahora, vos es una herramienta aconsejable cuando tu capital es pequeño, porque con pequeño capital podés diversificar. Hay fondos que te permiten suscribir desde 1.000 pesos y con 1.000 pesos comprar 120 inversiones. Imposible que pudieras hacer eso con ese capital. Entonces es una muy buena herramienta al principio cuando estás empezando. O para una persona que no se quiera abocar a eso. El invertir ya en instrumentos individuales te permite adaptar el portafolio a vos, porque supongamos, eso que yo te decía, hay un fondo que invierte para darte tasa en pesos, un fondo que invierte en acciones, un fondo, pero cuando a mí me viene a hablar un cliente me dice, yo estoy ahorrando para mi jubilación, estoy ahorrando para comprarme una casa, es como que no, ¿cuál fondo compraría? Es como que no se termina adaptando. Entonces hay herramientas que te permiten hacer eso, y ahí vos tenés dos caminos. Un camino es capacitarte y aprender mucho para poder conocer cómo armar tu portafolio y dedicarle el tiempo.
Y otro camino es contratar a un asesor que sea, como decíamos, profesional, idóneo, y se encargue de armarte ese portafolio para vos. Entonces, de esa manera vos vas a poder invertir de manera diversificada. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Hemos llegado ya bastante el tiempo que le hemos dedicado, más largo de lo que siempre prevemos, pero te agradecemos mucho, ha sido muy ilustrativa tu charla. Los invitamos, ahora al final les vamos a poner bien todas las formas de contacto con Matías para que lo puedan ver. Y les agradezco mucho, nos vemos la semana que viene en otro encuentro virtual de Comunidad Mi Presupuesto. Un saludo, muchísimas gracias Matías, te estamos viendo por la web y en los encuentros virtuales. Muchas gracias Paula, saludos a todos y muchas gracias por la